Ubicado en el noreste de Sudamérica, Ecuador está dividido por la línea equinoccial que separa al norte y al sur, con 283.561 kilómetros cuadrados. Se identifican 4 regiones geográficas diferentes en cuyo punto de convergencia se manifiesta la biodiversidad y la belleza de la vida. Ecuador, país de inigualable belleza natural, gente amable y hospitalaria, riqueza histórica y cultural. Cuenta con singulares contrastes naturales, históricos y políticos. A unos 250 kilómetros de la ciudad capital se encuentra la región amazónica del Ecuador. Este es uno de los rincones más importantes donde habita la biodiversidad del planeta. La Amazonía ecuatoriana contiene el 10% de las especies de plantas que existen en el planeta y el 18% de especies de aves, prioritaria para la conservación de la biodiversidad. En ella se han asentado ancestralmente 10 de las 14 nacionalidades indígenas de Ecuador. Este almácigo de vida se encuentra amenazado por la mano de la injusticia, la mala praxis, la polución provocada por el ser humano y la gran industria, quien irresponsablemente, escudado en el estandarte del desarrollo, olvidó que la madre naturaleza también vive, respira, habla, enferma, muere y clama justicia. El lunes 26 de junio de 1972 constituye una fecha histórica para la economía ecuatoriana, con la llegada del petróleo desde el oriente a la ciudad de Esmeraldas, desde donde será exportado a los distintos países del mundo. Este hecho histórico será presidido por el gobierno nacional, periodistas e invitados especiales. Desde el aeropuerto Mariscal Sucre parten para Esmeraldas los funcionarios de las compañías petroleras Texaco y Gulf, señores John F. Caston e ingeniero Bernardo Díaz, en vuelo especial para recibir a las autoridades e invitados. Aquí está el esfuerzo de las compañías Texaco y Gulf cuando, después de titánica labor para descubrir el petróleo en nuestro oriente, han construido el oleoducto transecuatoriano Lago Agrio Esmeraldas y la terminal de Balao, propendiendo al desarrollo socioeconómico del Ecuador. Emoción en los presentes cuando el helicóptero presidencial toca tierra. El primer mandatario del país, general Guillermo Rodríguez Lara, acompañado de los ministros de Recursos Naturales, Defensa Nacional y Finanzas, y altos funcionarios del gobierno y del consorcio petrolero Texaco y Gulf, hace su arribo para el acto que marcará un hito histórico en el país. El señor ministro de Recursos Naturales presencia junto con el jefe del Estado y el pueblo allí congregado cómo el oro negro va llenando el barril que con madera también del oriente ha sido construido para esta gran fecha. Luego se llenaron otros barriles que serán entregados a las provincias de la patria. El pueblo no puede contener su emoción. Sus manos encallecidas por el trabajo se mancharon con el negro petróleo que simboliza su esperanza. Todos, hombres, mujeres y niños, mancharon aún sus ropas en señal de júbilo para guardar un recuerdo imborrable de este día 26 de junio de 1972. Cabe destacar que gracias al esfuerzo conjunto de los trabajadores ecuatorianos y de las compañías Texaco y Gulf han hecho posible el descubrimiento de una riqueza y el inicio de una nueva era de prosperidad en nuestro país.
El llanto negro de la selva. Desde las alturas se contempla la majestuosa obra de la vida, la reserva natural, el pulmón del mundo. La selva amazónica, con sus impetuosos ríos, sus verdes follajes, paraíso silvestre, cuna de la vida. Al ingresar a lo profundo del corazón de este biodiverso mundo, en la región nororiente de Ecuador, las provincias de Sucumbíos y Orellana son el testimonio pleno del rastro del depredador más grande de la historia, que como fruto de su instinto y sed de grandeza, provocó un derrame en el pulmón de América Latina, dejando como resultado sucias lágrimas de crudo en la madre tierra. En 1964, al amparo de una concesión hidrocarburífera suscrita por la dictadura militar de Ramón Castro Gijón, llegaron los primeros perforadores de la multinacional norteamericana Texaco a la Amazonía ecuatoriana. Obtiene una concesión de 1.431.450 hectáreas para explorar y explotar petróleo. En 1967, luego de 3 años de abrir el bosque tropical con sísmica y torres, el gobierno de Otto Arosemana festejó la primera perforación exitosa. El año 1972 se reduce el área de concesión a 431.355. Se crea la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana CEPE y se inaugura el sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE, que une el lago Agrio con Balao. En marzo de 1986, el 50% de las acciones de Texaco en el SOTE pasan a manos del Estado ecuatoriano. Ya en 1992, CEPE, Petroecuador, toma posesión de todas las operaciones del consorcio. Texaco abandona el país. Texaco contaminó una amplia zona del territorio nacional, botando desechos tóxicos y aguas de formación en esteros y ríos, según el conglomerado de organizaciones y comunidades de base, unidas bajo las consignas de los derechos humanos y ambientales de la región amazónica ecuatoriana, llamadas Frente de Defensa de la Amazonía. Durante sus 28 años en la selva amazónica del Ecuador, Texaco vertió deliberadamente una cantidad de crudo puro 30 veces mayor a la derramada en el desastre de Exxon Valdez. Los tóxicos significaban un riesgo para más de 30.000 personas que habitaban el área afectada, cuya densidad se aproxima al tamaño del estado americano Rhode Island, afirma el Frente Amazónico. Texaco diseñó y construyó un sistema de más de 300 pozos y una extensa red de oleoductos que, según sus propias admisiones, sistemáticamente vertió más de 18.000 millones de galones, aguas de formación o simplemente aguas de desecho, directamente en la tierra selvática. La petrolera cavó del suelo de la selva aproximadamente 1.000 piscinas para desechos al aire libre, dentro de las cuales la corporación vertió petróleo y desechos tóxicos generados por la operación y mantenimiento de los pozos. La mayoría de estas piscinas existen desde principios de los 70 y hasta este día continúan filtrando toxinas al agua subterránea, el suelo y el aire. Dolor, llanto y gemidos de la madre tierra, el pulmón del mundo respira polución y exhala crudo. Las fuentes oficiales del gobierno del Ecuador reconocen este problema y reafirman la responsabilidad de la transnacional ante tan grave crimen a la humanidad. El presidente Rafael Correa no está interfiriendo en el caso Lago Agrio y no lo ha hecho nunca y no lo puede hacer porque en Ecuador existe una plena separación de los poderes del Estado.
visitó a la región para comprobar los daños ambientales, cuya existencia ha negado Chevron y que quiere endosar a la empresa estatal Petroecuador. Durante todo ese periodo, la única operadora, o sea, la única encargada de perforar los pozos, de extraer el petróleo, era justamente Texaco. No era responsabilidad de nadie más, de ninguna empresa más, sino de Texaco. O sea que la contaminación que existe hoy en día es responsabilidad directa de ella y de nadie más. ¿Qué va a hacer el Estado ecuatoriano para mitigar o remediar la desgracia que ya padecen los habitantes de Sucumbíos y de Lago Agrio y toda esa parte? Si Chevron no paga, si vamos a hacer una remediación. De hecho, ya existió un plan de remediación. Los ciudadanos afectados no quieren. Esto es una pregunta que muchas veces se nos hace, ¿no? ¿Por qué no se ha remediado antes, etcétera? Porque esos son pasivos, son pruebas. Entonces los propios ciudadanos han pedido que no se remedie para que no se borren las pruebas de la contaminación que causó Chevron Texaco. Se siguen descubriendo pozos, piscinas dejadas por Texaco cubiertas. Entonces, en esas donde Petroecuador nunca operó, ahí es donde van a poder encontrar las pruebas que respaldan la defensa del Ecuador. Existen registros cuando se hicieron muchos de los estudios de las piscinas que dejó Texaco, en las que se ha logrado determinar hasta 12 metros de profundidad, ¿no? Son piscinas bastante profundas que albergan como una enorme cantidad, un enorme volumen de crudo. El crudo es depositado directamente a la piscina, entra en contacto directo con el suelo y existe una probabilidad variable de que este suelo permita la filtración de todos los tóxicos que están en la piscina hacia los acuíferos subterráneos, si es que los hay. No en todos los casos existen acuíferos subterráneos, pero por las características de la cuenca amazónica, obviamente se piensa que la capa freática está bastante dispersa, es decir, se puede esperar una gran cantidad de acuíferos subterráneos debajo de las plataformas y debajo de las piscinas, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras cosas que ustedes pueden evidenciar acá. No existe ningún tipo de capa que proteja el suelo. Y de hecho hay un dato interesante, que es que cuando se empezaron a hacer los reclamos sobre esta práctica, sobre el hecho de depositar el suelo en las piscinas, la explicación de la compañía Texaco fue que la composición del suelo amazónico es lo suficientemente arcillosa y que esto la hace 100% impermeable, ¿no? Entonces se decía que como todo el suelo amazónico es arcilloso y como toda la arcilla es 100% impermeable, no hay necesidad de colocar una capa protectora para el suelo. Y por lo tanto, absolutamente todas las piscinas que construyó Texaco en ese tiempo son como esta, ¿no? No tienen ningún tipo de protección. Hoy por hoy, lo que algún día fue el lugar para muchas especies animales, terreno fértil para el cultivo de especies vegetales y el futuro de las comunidades, no es más que lagos de crudo cobardemente ocultos entre el follaje verde, el manto de la madre tierra. Piscinas de petróleo enturbian el paisaje del nororiente ecuatoriano. A los alrededores del lago Arico, la realidad es complicada e inestable. Los años pasaron y la verdad como luz de la mañana empezó a brillar ante tan oscuro escenario. Luego que la Texaco, hoy llamada Chevron, abandonara el Ecuador ocultando sus acciones, siendo solapados por un gobierno que aprobó sus operaciones de remediación, el gobierno de turno liberó a la compañía de responsabilidad ambiental respecto a sus obligaciones con el Estado tras la firma de un finiquito que ponía fin a la lamentada concesión, pero no la liberó de su responsabilidad con respecto a terceras personas. Los habitantes de las zonas que circundan las áreas contaminadas narran la triste historia de una injusticia, animales que morían, plantaciones que se marchitaban y la vida humana que como luz de vela se agotaba tras manifestarse múltiples enfermedades en sus cuerpos hasta finalizar con el desvanecimiento del soplo de vida sobre los afectados. No sabíamos, sino que de la casa de Medardo abajito hay una piscina grande. Y se juntaba agua.
Y veíamos que los animales tomaban allí, como está cerquita, tomaban el agua. Entonces nosotros contentos decimos, mira, y esa piscina de agua, vamos a coger agua de aquí nomás. Cuando viene mi hijo, mi angelito, dice, mamita, no coja, eso tiene que ser malo, no cojan ni laven allí. Entonces nos regresamos y vamos a traerlo más abajo. Entonces empezaron a hincharse la panza los animales y se morían. Sí. Se hincharon. Porque habían tomado el agua mezclado con crudo. Mezclado con crudo. Y también personas tomaron agua. Entonces nosotros no tomamos antes. ¿Y otras personas? Otras personas sí, otros que han tomado más abajo, sí. Han muerto la mayoría. Sí, personas también. Sí, personas. ¿Algún conocido o amigo suyo murió por eso? Sí, tantos conocidos de aquí. La señora María Rosario Román Jiménez, se murió con el cáncer. También la Rosita Maza se murió con cáncer. ¿Y antes estaban todas esas maladías? Todos éramos buenas, nos juntábamos a trabajar, bien buenas. Comenzaban con dolor del cuerpo y decaimiento. Y entonces ya no tenían valor de trabajar así. Entonces fue que se iban decayendo el ánimo y ya no querían ni comer ni nada. Entonces por eso que se murieron así. La mayoría también con cáncer aquí, en la parroquia. Y por tantas partes se han muerto aquí en el oriente. Solamente con cáncer, ¿dónde quiere decir? Cáncer. Fíjense. Y eso no debía de ser que nos hagan bastante daño a todos. Porque tantísimas personas que eran aquí buenas compañeros, sufrieron con esa enfermedad de la contaminación del petróleo. Cuando yo vine ya había estado ya. Y yo vine, a ver, haremos cuenta pues, 30 años que vivo aquí y tengo 71 años. Entonces yo he venido como de 39 años, ¿no le parece? Y ya estaban las cosas así como se ven. Ya estaban. El ganado ya estaba muriendo. Claro, yo después que vine de aquí pusimos ganado y ya empezó a morirse, empezó a flaquearse. Se murieron unas 2 lindas vacas, se murió 2 caballares. ¿Personas no han muerto? Sí, claro, personas con dolor de estómago, menos de la noche a la mañana se han muerto algunas. No nos trataron mal, ¿no? Pero nosotros, como no sabíamos nada, decíamos, bueno, tienen pozo y nada más. No sabíamos que esto ha sido dañino, pues. Después, ya cuando empezamos a enfermarnos por el agua, ahí nos dimos cuenta. Pero ya era tarde cuando ya las cosas se acabó, por decirlo así. Según múltiples estudios realizados a inicios de este milenio, la contaminación ha causado grandes daños en el desarrollo de las comunidades. Los recursos hídricos del nororiente ecuatoriano han sido severamente afectados por las actividades petroleras. El agua que la población de la zona utiliza a diario y de la cual depende para subsistir, contiene cantidades significativas de contaminantes. Generaciones que no conocieron el antiguo y bello Nueva Loja, sino un fétido y moribundo lago agrio. Mire, este es parte del petróleo que está aquí taponado, de la remediación supuestamente que hizo Texaco. Esto como quedó debajo de la tierra taponado, ahora está saliendo para afuera a la superficie. Es porque esto contiene químicos, le digo. Y entonces el rato que se inflama, con el sol se inflama con la temperatura y comienza a salir hacia afuera, mire. Esta es la cruda realidad que es la que vivimos. Y además le digo de todas las aguas de formación que botaron a lo largo y ancho de las vías. Y yo estoy tan seguro de eso, le digo, porque yo fui trabajador de la compañía. El cáncer, como uno de los factores de muerte, aparece como un factor común en las zonas afectadas. Así lo aseguran los vecinos de este lugar. No existen estudios actuales que así lo comprueben con certeza. Sin embargo, para 2001, un estudio publicado por el Instituto de Epidemiología y Salud Comunitaria, Manuel Amunarriz, de Ecuador,
y por la Unidad de Epidemiología Ambiental de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, revelan en base a un estudio realizado en San Carlos que hay evidencia severa de contaminación de las fuentes de agua y un aparente exceso a la morbilidad y mortalidad por cáncer en el pueblo de San Carlos. El exceso de cáncer podría estar vinculado, como la gente local sospecha, a la contaminación del medio ambiente por los contaminantes tóxicos proveniente de la producción de petróleo. No se puede afirmar o desmentir la aparición de enfermedades las cuales no han sido investigadas científicamente a través de estudios profundos. Sin embargo, podemos limitarnos a escuchar la voz de los que en realidad sufren las consecuencias de un flagelo a la selva amazónica de tan grande magnitud. La investigación sobre las consecuencias medioambientales sigue en proceso. La remediación del recurso natural y de la vida humana sigue siendo aún una deuda con el pulmón de América. Un recorrido por las zonas afectadas permite verificar el daño ambiental, flora que agoniza, la ausencia de especies de la fauna silvestres oriundas de la zona, un fétido olor a derivados del petróleo, aguas superficiales negras, pantanos peligrosos, petróleo por doquier. Hoy por hoy, la petrolera asegura que ellos realizaron la remediación y que todo se trata de una estrategia para estafarles. Sin embargo, no se trata de buscar culpables, se trata de hacer oír la justicia, la cual es incorruptible e inviolable. La gente habla, la naturaleza se manifiesta y exige justicia. Los pobladores del nororiente ecuatoriano aseguran que la batalla es ahora, es hacer que Chevron pague y conseguir con esos fondos la definitiva remediación de la Amazonía. Por favor, sean humanos, porque pienso de que ellos no son humanos y que dejen de ser, les digo, ciegos de conciencia, y eso les dijera. Y que ese dinero que tienen que pagarlo por justicia no es para nadie de nosotros, es para que se haga la remediación ambiental. Y se hagan proyectos, les digo, por ejemplo, de la misma agua que necesitamos. Y si me toca dar la vida, no importa, porque para eso mismo estamos. Que pongan la mano en el corazón y piensen que ellos también son humanos. Porque los que estamos viviendo aquí no somos animales, ni a los animales, porque caían animalitos que nosotros los sacábamos del petróleo y los poníamos acá, igual morían. Peor nosotros. Ya tenemos las consecuencias. Yo por mi parte sí pido que por favor nos devuelvan el agua y la remediación ambiental y lo que es salud. Para nuestra renacencia que quede siquiera eso. Por favor, dejan de estar mintiendo acá en la Amazonía a la gente que no está contaminada, que ya han dejado remediando. Es mentira. Que por favor ya den cuenta que acá nosotros estamos sufriendo las pérdidas de las familias que ya tienen que... Hoy es la Amazonía ecuatoriana la afectada por el ímpetu del poder. Mañana, el escenario puede ser nuestro continente, nuestro país, nuestro barrio o nuestra casa. El planeta es nuestro hogar, es nuestro deber defenderlo. Ecuador, ubicado en el sur de América, dividido por la línea equinoccial que separa al norte y al sur, país de inigualable belleza natural y múltiples circuitos culturales, políticos, económicos, parajes inigualables y escenario de una de las mayores tragedias medioambientales del mundo. Ahora la selva ecuatoriana llora. Lágrimas negras fluyen de lo profundo de su ser, y dentro de ella, un clamor que gime y pide a gritos justicia. El llanto negro de la selva.